Bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más. Damos gracias al Señor de poder comunicarnos a través de este medio y tener el privilegio de compartir la palabra del Señor. Esta hermosa tarde, día domingo, continuamos nuestra cadena de intercesión con nuestra amada red de jóvenes. La poderosa red de jóvenes, nuestro ministerio. Un saludo a toda la juventud. Aprovechamos la oportunidad. Les amamos, les bendecimos. Nos sentimos muy bendecidos y privilegiados de poder tenerlos en medio nuestro. Amén. Y de poder ser colaboradores del Señor, todos juntos para llevar a cabo la comisión de predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Dios bendiga a esa preciosa juventud, a quienes le deseamos lo mejor y sabemos que Dios tiene para ellos cosas grandes preparadas. Aleluya, para la gloria del Señor. Amén. Fondo bíblico esta tarde encontramos en Mateo capítulo 5, verso 17, 18 y 20. Amén. El tema que queremos compartir con la ayuda del Espíritu Santo es la justicia del reino. Aleluya. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aleluya. Señor, añada bendición a su palabra en esta hermosa tarde. Nos vivifique, nos transforme, nos renueve, nos guíe. Amén. Nos dé entendimiento y gracia para hacer lo que Él manda en ella para la gloria de su nombre. Podemos llevar mucho fruto en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. A través de los tiempos el Señor ha tratado con el hombre por medio de dispensaciones. El Señor Jesús nació bajo la dispensación de la ley y estableció la que nosotros vivimos el día de hoy, la dispensación de la gracia. El Señor fue enviado con una misión de salvación, pero también fue enviado a establecer el reino de Dios en la faz de la tierra. El Evangelio es el cielo en la tierra. Aleluya. Por eso es poder, porque es de Dios. Muy importante no olvidar eso. El Evangelio no es de la iglesia, no es del pastor, no es del líder, no es de ninguna persona. El Evangelio es de Dios. Lo que el apóstol Pablo dice claramente, Romanos capítulo 1. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Ahora, eso es lo que Jesús predicaba, el Evangelio del Reino. Jesús nunca predicó ninguna religión, ni siquiera el judaísmo. Aunque nació bajo la dispensación de la ley y vivió bajo la dispensación de la ley y cumplió la ley, la Biblia nos enseña claramente que Jesús predicaba el Evangelio del reino de Dios. Entonces el Señor fue enviado a establecer el reino de Dios en la faz de la tierra. Amén. O sea, esa atmósfera donde Dios gobierna. Amén. El reino de Dios
Está compuesto por aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, y somos gobernados por las reglas que el Señor estableció en la faz de la tierra a través de su palabra. Por eso estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero pertenecemos al reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces el Señor Jesús enseña algo aquí poderoso cuando nos dice que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Aleluya. De Juan el Bautista, en Lucas 7:28, de Juan el Bautista dijo esto, y lo vemos allá adelantito, Lucas capítulo 7, verso 28, dijo el Señor: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. O sea, ¿por qué habrá dicho esto Jesús? De los nacidos de mujer, nadie es mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él, porque la dispensación de la gracia es superior, porque esta es una nueva etapa, es una nueva era. Porque en la dispensación de la gracia, el hombre es templo del Espíritu Santo. Algo que nunca se dio en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre era intermitente. Amén. Venía sobre los profetas. Venía sobre aquel sobre quien venía palabra de Dios. Venía sobre aquellos que habían sido ungidos. En el Antiguo Testamento solo eran ungidos los profetas, los reyes y los sacerdotes, pero no permanecía en ellos. Era una presencia intermitente, venía e iba, venía, pero se apartaba. Aleluya. Solamente en la dispensación de la gracia, la cual nosotros vivimos hoy, es que nosotros venimos a ser templo del Espíritu Santo. Entonces, Jesús dijo que aunque Juan, de los nacidos de mujer, era el mayor, dijo que cualquiera de nosotros que pertenecemos al reino somos más grandes que él. Por esa razón, porque somos templo del Espíritu Santo y porque vivimos en una dimensión superior. Aleluya, para la gloria del Señor. Eso es glorioso, pero también, como vamos a ver más adelante, pone en nosotros una mayor responsabilidad en todo sentido, sobre todo en la justicia. Jesús dijo que estamos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas son añadiduras, las demás cosas serán añadidas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que pertenecemos al reino de Dios, aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo al reino de Dios para la gloria del Señor. Amén. Eso es lo que el Señor Jesús también dice a Nicodemo. En el capítulo de San Juan, vamos a San Juan capítulo 3. Aleluya. El verso 5, después de dialogar con Nicodemo sobre la necesidad de nacer de nuevo, Jesús dice estas palabras a este hombre. Capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Entonces está claro que el Señor vino a establecer un rey. Amén. Las normas. Jesús vino y trajo las normas del reino de Dios a la faz de la tierra. Por eso el Evangelio es sobrenatural, porque no es una simple religión, es la manifestación del poder de Dios a favor del hombre en la faz de la tierra. Aleluya. Ahora, el ser parte de ese reino nos pone en nosotros tremendos beneficios como hijos de Dios, porque el poder de Dios está a nuestra disposición. Otra de las cosas que el Señor enseñaba y predicaba es arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Note que es interesante que Jesús no dijo arrepiéntete y convierte porque si no te vas a ir al infierno, lo cual es una realidad, es una verdad. Pero la razón que Él da en ese pasaje es que el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento conlleva un cambio de mente. Entonces Jesús lo que está diciendo en ese pasaje es cambia de mentalidad, cambia de rumbo, cambia de dirección, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Porque el poder de Dios está manifestándose en medio de vosotros, porque las cosas que antes no eran posibles, hoy son posibles para la gloria de Dios. Entonces cambia tu actitud, cambia tu mentalidad. Amén. Cambia de ánimo, cambia tu visión. Porque el cielo ha descendido a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como el Señor decía, en nuestro fondo bíblico, en el capítulo 5 de Mateo, verso 20, que si nuestra justicia no es mayor que la del religioso, que la del inconverso, no podemos entrar al reino de Dios. En otras palabras, no podemos disfrutar de los beneficios del reino como hijos de Dios. Por eso es que el Evangelio no es religión, es un tipo de vida. Y ese tipo de vida demanda una justicia superior a la justicia de aquel que es religioso, a la justicia de aquel que es inconverso. Amén. Por eso es que como hijo de Dios, yo no me puedo comparar con un religioso. No puedo comparar con un inconverso, ni siquiera con un judío del Antiguo Testamento, porque la gracia es una dimensión superior en la cual se espera que como templo del Espíritu Santo yo tenga una justicia superior aún a la del judío del Antiguo Testamento. Por eso dijo Jesús que cualquiera de nosotros en el reino de Dios es más grande que Juan. Y si somos más grandes, también tenemos una mayor responsabilidad. En el Antiguo Testamento, en la dispensación de la gracia, la ley obraba en el hombre de afuera hacia adentro. Pero en la dispensación de la gracia, la que vivimos nosotros, el Espíritu Santo obra en el hombre de adentro hacia afuera. Los ríos de agua viva de los cuales el Señor Jesús habló cuando dijo, los que creen en mi nombre, de su interior correrán ríos de agua viva. Es el poder del Espíritu Santo obrando en la vida del hombre, transformándola, renovándola, vivificándola, regenerándola. Aleluya, para la gloria del Señor. Entonces, en ese capítulo 5 del Sermón del Monte de San Mateo, Jesús empieza a traer la interpretación correcta de la ley y a demostrar que la justicia del Hijo de Dios debe ser superior. Amén. Por eso Jesús enmarca, debe ser superior a la del escriba, a la del fariseo. O sea, los escribas, los fariseos, tipifican la gente religiosa, la gente que profesa conocer a Dios, la gente que dice
Amén. Tener una relación personal con Dios, pero que sin embargo vive de apariencia. Tiene una santidad que no es genuina. Amén. La santidad comienza en el interior del hombre y se manifiesta al exterior del hombre. Y se manifiesta también en la conducta del hombre, no solo en su apariencia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesús empieza a traer una liberación, una interpretación correcta de la ley cuando dice, por ejemplo, oíste, amén, que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley del reino es superior. La justicia del religioso, la justicia del inconverso, es la justicia en la cual, si la gente no me ha visto cometer el hecho, si la gente no me ha visto cometer el delito, si nadie me ha visto, amén, en una conducta deplorable, entonces yo soy santo, yo soy inocente. Esa es la justicia del mundo, esa es la justicia del religioso. La justicia del superior de la cual Jesús habla es la que Jesús empezó a enseñar y a demostrar. Es espiritual. En la justicia del reino yo no tengo que llegar al hecho para ser culpable. Esa es la verdadera libertad. No abstenerme de hacer las cosas por miedo a la crítica, a la censura, al castigo, sino que no hago las cosas por temor, sino porque ya he sido libertado del hábito de pecar para la gloria de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros creemos, mis amados hermanos, que porque nadie nos ha visto hacer algo, pues somos inocentes. O creemos que en realidad no somos esto y lo otro porque solamente lo hemos hecho una vez. Pero desde esa perspectiva podemos preguntar, ¿cuántas veces se necesita robar para ser ladrón? ¿Cuántas veces se necesita adulterar para ser adúltero? ¿Cuántas veces se necesita fornicar para ser fornicario? ¿Cuántas veces se necesita mentir para ser considerado mentiroso? Una sola vez. Una sola vez. Para ser ladrón solo debo robar una vez. Tal vez no soy ladrón de profesión, pero al fin y al cabo, si alguna vez robé, soy ladrón. Y esto es importante para la gente del mundo que dicen, yo no necesito nada, yo soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie, yo al que necesita un favor, le hago un favor. Al que lo veo hambriento, a veces le doy de comer. Ayudo al que puedo ayudar, según mis posibilidades. Amén, eso es bueno, pero esas son obras de caridad. Eso no satisface la justicia de Dios. Porque todos somos pecadores. En otras palabras, aunque hagamos obras de caridad, hemos robado, hemos mentido, hemos adulterado, hemos fornicado, hemos levantado falso testimonio. Por eso la Biblia es clara cuando dice que todo hombre es pecador. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esa es la justicia que practicaban algunas de las sectas en el tiempo de Jesús, como por ejemplo los fariseos, a quienes Jesús una vez dijo, a la verdad vosotros por fuera parecéis hermosos, pero por dentro sois sepulcros blanqueados, o sea, por dentro estás lleno de inmundicia. Amén. Entonces la justicia del hombre no llena los requisitos de Dios. Muy importante eso. La justicia del hombre es trapo de inmundicia ante Dios.
La justicia del hombre de que nadie me ha visto, nadie me ha oído, nadie lo sabe. Y eso de que nadie lo sabe, en realidad no es verdad. Porque mi condición la sabe Dios, la sé yo, y alguien más también la sabe, el diablo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Yo no me voy a engañar yo solo. Dios es grande y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, pero Satanás es malo. Pero Satanás es un espíritu destructivo y maligno. Y el pecado cede derechos, amén, de los cuales el diablo puede aprovecharse para destruir mi vida, literalmente hablando. Bueno, la justicia del Hijo de Dios debe ser superior. Amén. No debe ser una santidad de apariencia, debe ser una santidad genuina. No debe ser, hermano, una conducta que se manifiesta, repito, por miedo al castigo, a la censura, a la crítica, sino porque como hijo de Dios, aleluya, busco una justicia superior. Soy santo, soy libre por la sangre de Cristo. Amén. Si mi justicia no es superior a la del impío, a la del religioso, esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un religioso. O sea, que el religioso dice que conoce a Dios. El religioso dice también que Dios está con él. Tiene a Dios en sus labios, en su boca. Pero tiene una santidad de hipocresía, una santidad que no existe. Proclama una santidad que no tiene. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, cuidado de la levadura de los fariseos. O sea, cuídate de la doctrina del fariseísmo. Cuídate de la doctrina que vive una santidad de apariencia, pero que no es genuina. Lamentablemente, en nuestros tiempos hay muchos creyentes que, como dijimos unos días anteriores, cuando dimos el caso de Jacob, tienen doble vida, en el sentido de que aparentan una santidad que no tienen. Una santidad que no es genuina, una santidad, amén, que no nace en el interior del hombre, en el corazón del hombre, en el alma regenerada, en una mente lavada por la sangre de Cristo para la gloria del Señor. Si mi justicia no puede ser superior, yo no puedo entrar al reino de Dios. En otras palabras, no puedo disfrutar de los beneficios del reino. Es muy importante que yo tenga cuidado de este aspecto en mi vida como creyente, como hijo de Dios. Es muy importante que yo esté seguro, amén, que mi santidad es superior a la del mundo, que mi justicia es superior a la del mundo. Por eso es que en el reino yo no tengo que llegar al hecho para haber cometido un pecado. Jesús dijo que con solo que me enoje contra mi hermano ya es considerado un pecado. Si codicio ya es considerado un pecado. Amén. Otras palabras, si no robo por temor al castigo, en lugar de no robar, porque eso desagrada a Dios y porque tengo conciencia de que el pecado arrastra el juicio de Dios. O sea que en otras palabras, si no hubiera castigo, lo haría.
Amén. Si no hubiera policía, ¿viviríamos ordenadamente? ¿O vivimos ordenadamente porque pues hay una ley que nos castiga si hacemos esto o lo otro, si cometemos este delito o lo otro, si violamos la ley en este otro aspecto? Amén. Si no hubiera policía, mi amado hermano, ¿viviríamos ordenadamente? ¿O vivimos ordenadamente por temor? Amén. Es un aspecto vital. Entonces quiere decir que la palabra de Dios es espiritual. La ley de Dios es espiritual. La palabra es espíritu. Amén. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, lo que es de la carne, carne es; lo que es del espíritu, espíritu. Es la justicia del hombre, es de la carne. La justicia de Dios es del espíritu. Amén. Jesús ilustra esa verdad también en San Juan capítulo 8. Si vemos ahí adelantito donde estamos, cuando traen delante del Señor una mujer que ha sido descubierta en el mismo acto de adulterio. En San Juan capítulo 8, verso 2, dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, los que tenían una santidad de hipocresía y falsa, que no era genuina, una santidad de apariencia. Cuídate de vivir un evangelio de apariencias. Cuídate de la levadura de los escribas y los fariseos. Entonces, esto le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Pues la ley decía que los que eran descubiertos en adulterio, o los que cometían adulterio, deberían morir irremisiblemente. Yo me hago una pregunta también, porque ¿dónde estaba el hombre? Es interesante, que traen a la mujer, pero pues si estaba adulterando, se sobreentiende que adulteraba con un hombre. Ahora, ¿dónde estaba el hombre? Es una buena pregunta. Amén. El legalismo casi siempre ataca a la mujer, pero traen a la mujer. Y es interesante que dicen que esta mujer, oiga la expresión, ha sido sorprendida en el mismo acto, quiere decir que la vieron. Entonces, ¿cómo la vieron? Y la sorprendieron en el acto. Entonces, naturalmente, era considerada pecadora y adúltera. ¿Cuántos habrán adulterado que nadie los mira y ellos piensan que son santos? ¿Cuántos fornicarán que nadie los mira? Ellos siguen pensando que son santos. ¿Cuántos robarán donde nadie los mira? Ellos siguen pensando que son santos. ¿Cuántos mentirán donde nadie los ve? ¿Cuántos practicarán pornografía? ¿Cuántos mirarán videos pornográficos y películas pornográficas sin que nadie los esté viendo? Pero ellos siguen pensando que son santos. La verdadera santidad está en los secretos, donde nadie te ve. Si eres santo en los secretos, entonces eres santo, porque públicamente todos somos santos. Amén, como lo eran los fariseos. De apariencia todos somos santos. Amén, pero eres santo en lo íntimo. Dijo el rey David: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho
comprender sabiduría. Aleluya. Entonces la mujer fue sorprendida en el abierto. Y la ley ciertamente decía que todo el que era sorprendido en adulterio debería morir. Sin embargo, aquí viene el principio del cual Jesús habla en el capítulo 5 de Mateo, porque cuando ellos preguntan al Señor, sabiendo que Jesús conocía la ley, ¿qué es lo que tú dices? Amén. La respuesta de Jesús es directa y es sencilla. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Versículo 7. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces Jesús no estaba aboliendo la ley. Jesús no estaba en contra de la ley. Amén. Jesús estaba trayendo a la luz la hipocresía de los religiosos. Amén. En el sentido de que querían ejercer la ley y juicio sobre alguien que había sido descubierto, que había sido visto en el acto, pero que sin embargo muchos de estos hombres no tenían un corazón de santidad. Jesús no dice aquel a quien nadie haya visto pecar. No, si Jesús hubiera dicho eso, la apedrean. Amén, la borran del mapa. Jesús no está diciendo, si hay alguien aquí a quien nunca hayan visto pecar, si hay alguien aquí a quien nadie lo haya sorprendido en un acto pecaminoso, lance la primera piedra. Jesús está hablando de una santidad genuina. Jesús está hablando de una santidad, amén, conforme a la justicia del reino. No está hablando de una santidad religiosa de apariencia. Al decir, si alguno de vosotros está sin pecado, no se refería al hecho de decir, si a alguno de vosotros nadie le sabe ningún tamalito que tenga por ahí guardado, lance la primera piedra. No, Jesús estaba hablando de la justicia del reino de Dios. Si hay alguno entre vosotros limpio de corazón, de manos santas, de corazón puro, lance la primera piedra. Y aquí la Biblia menciona algo interesante, amén, porque dice el verso 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, donde la conciencia acusa el pecado. Amén. Porque la conciencia acusa al hombre a causa del pecado. El Espíritu Santo redarguye. La conciencia trae juicio, es un tribunal interno que Dios ha puesto en el hombre. El Espíritu Santo trae arrepentimiento. Amén. Por eso es que el mundano experimenta y el religioso experimentan remordimiento, que no es arrepentimiento. El que experimenta remordimiento se siente mal por un momento. Su conciencia lo acusa y entonces eso le trae un sentimiento de culpabilidad. Pero como es esclavo del pecado, una vez ese sentimiento, que es un sentimiento y los sentimientos son pasajeros, los sentimientos van y vienen y se acaban. Cuando ese sentimiento de culpabilidad desaparece, como es esclavo del pecado, vuelve a practicar las mismas cosas. Dice la Biblia que cuando estos hombres oyeron eso, la palabra de Jesús trajo en ellos un despertar. La palabra de Jesús los enfrentó con su condición, amén, deplorable espiritual, acusados por su conciencia. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba
en medio. Si allá hubiera habido un santo, si ahí hubiera habido alguien con autoridad de ejercer la ley, Jesús la hubiera dejado ejercer. Porque Jesús no se los impidió. Jesús no abogó por la mujer. Jesús no les dijo que lo que iban a hacer era inadecuado, era inapropiado. Amén. Jesús les dijo, si hay alguien aquí capacitado para ejercer justicia, haga. Ahí dice que habían escribas y fariseos. No dice que habían borrachos, drogadictos, marihuaneros, ladrones, prostitutas, homosexuales. No dice que habían escribas y fariseos. O sea, gente que supuestamente era santa. Gente que supuestamente era ejemplo. Gente a quien el pueblo tenía en alta estima y seguía sus enseñanzas. Pero su condición era de sepulcro blanqueado. A la verdad, por fuera lucían hermosos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. O sea, los que somos lavados con la sangre de Cristo, los que somos templo del Espíritu Santo, los que hemos nacido de nuevo, no podemos estar en esa condición. Amén. Si queremos gozar los beneficios del reino, debemos buscar el reino y su justicia. La justicia del reino, la verdadera santidad, la santidad genuina. La que comienza en el interior del hombre y se manifiesta al exterior, no la santidad de apariencia que mucha gente lamentablemente vive, no la santidad de apariencia que vive el religioso, el inconverso, sino la santidad del Hijo de Dios. Jesús dijo, sed santos como yo soy santo. La santidad de Jesús era genuina 100%. Amén. El Señor era santo en espíritu, alma y cuerpo. Bendito sea su nombre. Y esa es la santidad que nosotros debemos aspirar. El Señor está en este momento dando esta palabra y llamando a su pueblo a un genuino arrepentimiento. Amén. Es necesario que cada uno de nosotros vivamos como hijos de Dios. Es necesario que aquellos que todavía practican una doble vida se aparten del pecado. Es necesario que aquel que se congregue y asiste a una iglesia tome una decisión de ser frío o caliente, pero no tibio. Amén. Dios abomina la tibieza. Yo debo tomar una decisión. ¿A quién servir? ¿Qué estilo de vida vivir? ¿O le sirvo a Cristo o le sirvo al mundo? No puedo estar viviendo de apariencia. No me bendice a mí, no bendice a los que me rodean, no bendice la congregación donde estoy, no bendice a nadie. Tengo que tomar una decisión. Amén. Mi amado hermano, que claudicas
entre el mundo y la iglesia, el mundo y la iglesia, el mundo y la iglesia, el mundo, el pecado, la iglesia. Toma una decisión de servir al Señor. Toma una decisión, amén, de ser santo como Él es santo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu Santo que mora en ti si eres hijo de Dios, te va a dar la fuerza, la guianza. Hagamos una oración esta hermosa tarde, amados hermanos, y donde está inclinen su rostro y pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude, amén, a vivir conforme a la justicia del reino, no una santidad de apariencia, hacemos énfasis, sino conforme a la enseñanza del Señor. Él dijo, sed santos como yo soy santo. Su santidad es la que vamos a buscar y anhelar para la gloria de su nombre. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por tu palabra. En este momento oramos, Señor, que tú envíes tu Espíritu, envíes tu palabra sobre nuestras vidas. Transfórmanos, renuévanos, santifícanos. Danos victoria sobre toda lucha, sobre toda área, sobre todo conflicto. Que podamos experimentar libertad total, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Que podamos, Señor, tener una justicia superior al del religioso, al del inconverso, para gloria de tu nombre. Que podamos tener tu santidad. Santifícanos en tu palabra, Señor. Porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Tú dijiste a tus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra. O sea, tu palabra, Señor, en esta hermosa tarde. Ministranos, libértanos, mueve nuestra voluntad, oh Dios, para tomar decisiones a favor de tu reino. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, oh bendito Señor. Gracias, Padre. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. Es una semana bendecida, victoriosa, sirviendo al Señor, perseverando en la oración. Amén. Para la gloria de su nombre. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Un abrazo. Hasta la próxima. Amén.